Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a otra edición de Estratos de Instar. El día de hoy tenemos de invitado a Dagoberto Valdés. Bienvenido, Dagoberto. Y vamos a estar conversando con el tema de convivencia, pensar una nación donde quepamos todos. Le doy la bienvenida nuevamente a Dagoberto. Y me gustaría empezar, Dagoberto, la conversación un poco por los inicios de su trayectoria. Le comentaba unos minutos antes de empezar que me llamaba mucho la atención, digamos, sus inicios dentro de la Iglesia Católica y el rol que ha jugado la Iglesia Católica dentro del sistema cubano desde hace más de 3-4 décadas, cuando aparentemente es, digamos, un actor que fue opacado, invisibilizado, un poco desplazado, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí, si le parece bien, Dagoberto. ¿Cuáles fueron sus inicios? Cómo no. Agradezco mucho a Instar, también a ti, Anael, esta oportunidad y es un gustazo tremendo compartir con ustedes. La historia es larga porque ya he vivido décadas, pero trataré de hacer una breve reseña por etapas. Hubo una primera etapa al principio de la revolución muy corta que le hemos llamado en la iglesia la luna de miel. Por ejemplo, el arzobispo de La Habana participaba en las cenas martianas en la plaza cívica. Hubo una carta pastoral a favor de la reforma agraria, pero a medida que fue girando el giro brusco hacia el marxismo, leninismo, entonces comenzaron las intervenciones de colegio, la nacionalización de la enseñanza, la persecución de la iglesia, jóvenes católicos muy comprometidos murieron en los paredones de fusilamiento gritando Viva Cristo Rey. Fue una etapa de los 60, de los años 60, hasta principios de los 70, aunque los fusilamientos fueron solo al principio de los 60. Después vino lo que se llama la etapa del testimonio callado, o de la iglesia del silencio, o la iglesia de las catacumbas, donde precisamente me formé yo. Es decir, yo fui uno de los poquísimos jóvenes que, gracias a su familia y a la cercanía del sacerdote de mi pueblo, pues me fui formando en los pequeños grupos, las pequeñas comunidades que pudieron perseverar a esa persecución religiosa. Era evidentemente un desafío en el aula, en la secundaria básica, en el preuniversitario, aquellas planillas donde se preguntaba si uno era religioso o no. Pero lo más importante era el acceso que me daba la iglesia a la formación, que no era solo formación catequética o religiosa puramente dicho, sino una formación humana en valores, en virtudes, en una formación que pudiéramos decir humanística. Entonces eso fue para mí el mayor regalo, aparte de una espiritualidad, una mística para aumentar la resiliencia en medio de aquella etapa. En 1986, voy muy rápido, en 1986 la Iglesia Católica en Cuba celebró lo que pudiéramos llamar el evento más importante de su historia. Se llamó Encuentro Nacional Eclesial Cubano, conocido por las siglas ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, precedido
de un proceso inédito en la historia de la iglesia, que también fue un entrenamiento. Todo lo que ahora hacemos viene de ese entrenamiento. Se llamó Reflexión Eclesial Cubana, REC, y no fue más que 3 años de un proceso participativo, de un proceso, pudiéramos decir, comunidad a comunidad, expresando sus esperanzas, sus angustias, sus necesidades, y después todo eso fue fluyendo hacia el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que fue en febrero de 1986. Pudiéramos decir que esa fue la salida de la iglesia del silencio, del testimonio callado, de las catacumbas a la vida pública. Recuerdo muy vivamente, y aquí empieza un poco, muy poquito, pero una participación. Yo fui redactor del borrador de uno de los capítulos del documento que se discutió en ese encuentro y que venía de sugerencias de la base, que fue el capítulo de Fe y Cultura. Había otro, Fe y Sociedad, fundamentos teológicos, pastorales, etcétera, pero a mí me encargaron el capítulo de Fe y Cultura, que podemos decir que es la base teórica de todo lo que hemos desarrollado después. Ese capítulo fue aprobado y forma parte hoy del documento final del ENEC. Y como símbolo de esa unión entre la fe y la cultura, pues el primer gesto público de la Iglesia Católica, el 17 de febrero de 1986, fue una visita peregrinación al aula magna de la Universidad de La Habana, donde descansan los restos del padre Félix Varela. Bueno, no voy a compartir con ustedes quién es para Cuba y para la Iglesia la figura fundacional del padre Félix Varela, padre de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad. En el útero del Seminario San Carlos de La Habana, donde él daba clases, se formó la nacionalidad cubana. Pues escogimos, los delegados al ENEC, ese lugar para hacer el primer gesto público de la Iglesia Católica después de tantos años de silencio. Y en ese homenaje al padre Varela, pues tuve el honor y el privilegio, creo que único, de tener las palabras de homenaje a Varela allí en presencia de las autoridades universitarias, de autoridades del gobierno y también de toda la Iglesia cubana con todos sus obispos, un delegado pontificio, un cardenal que vino de Roma, etc. Esas palabras de homenaje al padre Varela resumen la mística, vamos a decir, para hablar en un lenguaje propio de bueno, ya no es propio de la Iglesia, pero que viene de origen religioso. En ese discurso está como la semilla de nuestra mística, de nuestra obra. Bueno, después vinieron los años de lo que se llamó años de misión, que fue como salir a reconstruir, a reedificar las comunidades cristianas, y ahí comenzó precisamente el día 25 de febrero, el día de la muerte para el mundo y del nacimiento para el cielo, como decimos cuando se trata de los santos, el 25 de febrero de 1987, a un año, se fundó en mi diócesis, en Pinar del Río, la Comisión Católica para la Cultura. Y aquí está el primer proyecto, que es como, vamos a decir, el tronco del cual salieron estas ramas que tenemos hoy. Pues la Comisión Católica para la Cultura, fundada en 1987, tan temprano con relación a lo que estamos viviendo hoy, de esa fecha tenía como misión y tenía como proyecto fomentar el diálogo entre la Iglesia Católica y el mundo de la cultura. Un diálogo que hasta ese momento se había fracturado a nivel institucional, tanto por parte del Estado como por parte de la Iglesia, aunque siempre había vínculos. Por ejemplo, estaba Cincio Vitier, Fina García Marrús, el propio Lezama, Dulce María, bueno, todavía algunas de las figuras de la cultura, pero no queríamos, y aquí está una clave,
Anaeli, no queríamos que fuera el diálogo de la iglesia, de la fe, con la cultura solo artística o literaria, sino concebíamos el concepto de cultura como todo aquello que cultiva el espíritu humano, todo aquello que cultiva incluso el cuerpo humano, todo aquello que cultiva, promueve la persona humana de manera íntegra. Aquello fue una experiencia de largos años, tratando de establecer puentes con escritores, intelectuales, campesinos, porque la cultura agrícola también en nuestra provincia, etcétera. Y como ves, era un proceso y un proyecto de larga data que todavía hoy pues tiene mucho por hacer. Y de la Comisión Católica para la Cultura nació el Centro de Formación Cívica y Religiosa, el día 29 de enero de 1993. Como ves, del 87 al 93 fue siembra, pero ya en el 93 pudimos fundar un centro educativo dentro de la diócesis de Pinar del Río. Era de la diócesis de Pinar del Río y era patrocinado por el obispo de la diócesis, ocupaba los lugares, los espacios de las iglesias, de los templos, y ese centro de formación cívica y religiosa no hacía más que recuperar la tradición bareliana del seminario de San Carlos y San Ambrosio, de formar al mismo tiempo a la persona humana en valores y virtudes y compromisos, claro está, junto con la formación religiosa comprometida con lo social. Y como ves, hay un hilo conductor, un hilo que fue desarrollándose sin previsión alguna. Íbamos respondiendo a cada etapa con esos desafíos. Y con el centro que se fundó, el centro cívico que se llamó, pero era Centro de Formación Cívica y Religiosa, que, repito, era propio, era una institución de la Iglesia Diocesana en Pinar del Río, es decir, del Obispado de Pinar del Río, surgió al año siguiente, en 1994, el 3 de junio de 1994, surgió el órgano de expresión del Centro de Formación Cívica y Religiosa, la revista llamada Vitral. ¿Qué era Vitral? Pues sí, dime. No, te iba a preguntar justo por, bueno, qué era Vitral, pero también por el nombre de Vitral. O sea, me llama mucho la atención que los dos nombres de los dos grandes proyectos que han ocupado tu vida son prácticamente una declaración de principios y un programa ya en sí mismo, ¿no? O sea, en el título. Entonces, pues sí, hay por supuesto una escuela de pensamiento, hablemos así, hay una escuela de pensamiento venida de las raíces de la iglesia, pero de una iglesia encarnada en la sociedad donde existió. No hay secreto ni invento ninguno, es estudiar la obra de Varela y de Luz y de Mendive, y ahí viene Martí y así, pero sobre todo de los padres fundadores, que nos dejaron no solamente lo que escribieron, sino un método, una metodología para hacer nación. Y aquí viene por primera vez el concepto que nosotros usamos mucho de nación, más que república, porque los otros también son válidos, pero hablamos de nación porque hablamos del conjunto, de la comunidad de personas que tienen un proyecto común. Entonces, claro, Vitral, escogimos el nombre porque estábamos hablando, rememorando, parafraseando a la arquitectura tradicional cubana que tiene esos vitrales de medio punto. Fíjate, desde el inicio no escogimos un vitral estrictamente religioso, estando las iglesias nuestras llenas de vitrales con figuras religiosas. Bueno, es que no era un proyecto solamente para la iglesia, es un proyecto que nacía de la iglesia y nace todavía hoy porque
somos iglesia los laicos también, para la sociedad. Y por lo tanto escogimos el medio punto cubano, ese medio punto que tiene distintos colores, que deja pasar la libertad de la luz, que escogimos como eslogan, como lema, la libertad de la luz. Algunos me preguntan, ¿y por qué no le llamaron vitral la luz de la libertad? Hay una diferencia conceptual. Creerse que uno tiene la luz de la libertad es un poco pretencioso, a la par que imposible, porque la luz solamente se realiza por la combinación espectral de todos los colores. Es decir, ya sabemos que la luz se descompone, pero que para descomponerla y ser la luz tuvo que componerse de todo eso. Y por eso decíamos, no, la luz de la libertad no somos nosotros. Nosotros somos un espacio de libertad para dejar pasar como el vitral la luz que cada cubano lleva dentro. Entonces, es distinto porque esto supone que cada una de las personas que participaban en los debates del centro cívico y cada una de las personas que colaboraba con la revista tenían una luz propia, y nosotros lo que le estábamos dando era la ventana que tenía que ser translúcida para no ser nuestro color, incluso confesional, sino hubo personas de ateos, agnósticos, marxistas, nihilistas, que escribieron para Vitral, que se convirtió en un órgano de expresión en tiempos en que las redes sociales no existían. Llegó a tener 12.000 ejemplares distribuidos por suscripción en toda Cuba, en universidades de España, Estados Unidos, México, Canadá, etc. 12.000 ejemplares de 60 páginas cada ejemplar, cada 2 meses. De manera que fue un gran esfuerzo. No hay ningún mérito en el equipo más que de coordinar, porque nadie puede hacer una revista ni un centro solo. Y una cosa muy curiosa que quería compartir contigo. Nunca pagamos un artículo, ni una colaboración. Es decir, fueron 13 años de revistas de 60 páginas impresas en fotocopiadoras que se hacían por la generosidad y el voluntariado de los colaboradores. Eso para mí, Anaeli, y para los que nos escuchan y ven, ha sido una prueba fehaciente de las potencialidades que tiene el pueblo. Y después de 13 años hubo un cambio en la dirección jerárquica de la diócesis de Pinar del Río, se decidió cambiar el perfil editorial de Vitral, se extinguió el Centro de Formación Cívica y Religiosa, y los laicos que formábamos el equipo decidimos hacer un proyecto con los mismos fines, con los mismos propósitos y programas, pero ya en la sociedad civil, independiente del Estado, independiente de la Iglesia como institución, aunque nosotros seguimos siendo católicos y seguimos siendo de la Iglesia, no tenemos ninguna fractura, no hubo ni ha habido después de ese evento que ocurrió en el año 2007. 21 de marzo de 2007. Y el 15 de octubre de 2007, unos meses después que cogimos como sabáticos para reflexionar, orar, pensar, entonces surgió el proyecto Convivencia. Y ahí quisiera, si tú me lo permites, hombre, creo que lo hemos hecho lo más rápido posible, pero era mucho tiempo en muy poco espacio. Bueno. ¿Sí? Sí, no, que te decía condensar toda la información en minutos. Bueno,
No sé si lo he logrado, pero lo he hecho con mucho gusto. Todavía me entusiasma, todavía miro esa etapa como una etapa llena, eh, preñada de potencialidades. Y es como cuando uno se enamora y vuelve a los inicios del primer amor y dice, caramba, hay que vivir, y no, no con nostalgia ni con nada, sencillamente fueron nuestros inicios y fueron unos inicios maravillosos. Ahora Dagoberto, quisiera, y si tú me lo... un Sí, segundito, si pudieras hablar cómo era el proceso para colaborar en la revista, es decir, cómo convocaban a autoras, autores a que participaran en el proceso de la bueno, revista en ese es esa otro época. elemento. Sí, no había nada, es decir, era lo que pudiéramos decir la prueba más contundente de la oralidad, de la eficacia de la oralidad. Es decir, era primitivo. Y claro, hubo, a ver, no era mágico, era primitivo, que no es lo mismo. Había un sembradío, había un ejercicio de puente, de edificar puentes con el mundo de la cultura. Entonces teníamos muchísimos amigos. Pero eso venía de tertulias en mi casa, de amigos del mundo de la cultura en Pinar del Río, que llegó a tener, gracias al surgimiento de Vitral, 7 publicaciones, vamos a decir, competencia de Vitral, cosa que también nos alegraba muchísimo que el Estado reaccionara pues haciendo revistas, y Pedro Pablo Oliva, por ejemplo, un artista, probablemente la figura de las artes plásticas más importante de la provincia, pues también hizo su publicación y etcétera. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Pues el amigo de mi amigo y el otro amigo decía, oye, hay una revista ahí que no tiene censura. Hay una revista que es un espacio, ¿no? Pero bueno, hay que saber de iglesia. No, no. Y así íbamos presentando las secciones. Siempre ha tenido una sección de galería para promover un artista plástico en cada revista cuya portada era una obra a colores, siempre fue una portada a colores, incluso teníamos una fotocopiadora a color para promover a un artista con cada revista. Después hicimos un catálogo ya interactivo en que se hizo el único, hasta el día de hoy, resumen, compendio, mejor dicho, de artistas muertos, vivos y exiliados de Pinar del Río. Una obra que a mí me parece que fue de una generosidad por parte de los artistas, nos regalaron. Todo esto es de manera por pura gratuidad, ¿no? Y entonces ese era el método. Al principio, evidentemente, se conocía poco. En la medida en que fuimos extendiendo hacia otras provincias, llegamos a tener un concurso nacional de la revista Vitral, concurso literario. Llegamos a tener una revista infantil, llegamos a tener una consultoría jurídica y psicológica, llegamos a tener un grupo de economistas, un grupo de educadores, un grupo de informáticos que giraba alrededor del Centro de Formación Cívica. Y durante esos 13 Creo que he años, respondido, ¿no?, a tu sí, pregunta. no, perfecto. Durante esos 13 años, Dagoberto, la iglesia sirvió de alguna manera, digamos, para mediar con el Estado cubano en este caso, y ese pequeño margen de libertad, digamos, que puede Bueno, tener para sí, existir. claro, claro, evidentemente. Quisiera dejar bien claro que nosotros no nos sentimos aparte. Es decir, nosotros no éramos un quiste dentro, bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Eran la iglesia. Todo lo que éramos, todo lo que fuimos, toda nuestra formación, se la debemos a la Iglesia Católica. Luego, ella no solamente servía para dialogar con el Estado, sino que ella era nuestra madre y maestra. Es decir, aquella institución en la cual encontramos cobija, diría un yagüero pinareño como yo. Sabes que estuve 10 años por Vitral castigado
en un tractor con una carreta recogiendo durante 10 años y un mes yaguas por los campos de Pinar del Río, porque me dijeron o la revista Vitral o tu cargo de ingeniero agrónomo en una empresa aquí de tabaco, etcétera. Bueno, pues escogí seguir con Vitral y estuve, por eso mi gran título, mi primer título es que yo soy un yagüero, que es el que carga las yaguas, el que recoge las yaguas. Bueno, pues eso. Yo creo, honestamente, que la iglesia, primero de matriz, de maestra, de formadora, y después, claro, bajo, como los antiguos mecenas del tiempo del obispo Espada, pues nosotros le decíamos a Monseñor José Ciro González Bacallao, que fue el obispo de Pinar del Río durante esos 13 años y más, durante 24, que era nuestro obispo Espada. Es decir, él fue como el patrocinador, el mecenas, porque evidentemente los fondos para hacer una revista impresa que es carísima venían de instituciones de la iglesia. Bueno, eso y además de eso, bueno, pues hubo muchas dificultades. Te lo he contado sin detenerme. Había un lema en Vitral que hemos seguido en Convivencia, que era 15 minutos para quejarse, 45 minutos para proponer. Entonces, como me has hablado de eso, te digo que fueron innumerables las dificultades. Claro que la mediación de la iglesia fue crucial, sin la cual en aquel tiempo, ahora es otra cosa, estamos en otra época. Aquello fue como un adelanto profético de lo que estamos viviendo hoy. Sí, fue así. Pero si me lo permites muy brevemente, te digo una anécdota de aquel tiempo que para mí es paradigmática. Era el año 1997. Había surgido Vitral en el 94, es decir, 3 años después solamente. Y venía en el 98 el Papa Juan Pablo II, en la primera visita de un Papa a Cuba, como recordaremos todos, en enero del 98. Bueno, pues en el 97, una de las dificultades para la visita del Papa era la revista Vitral y el centro cívico, el centro de formación cívica. Había que negociar eso, el Estado estaba con que eso había que cambiarlo, esa revista era muy crítica, etcétera, etcétera. Y llegaron a proponer un diálogo. Esto es primera vez, creo que lo comparto así en público. Un diálogo entre el poder popular de Pinar del Río, es decir, el gobierno, y el consejo de redacción de la revista Vitral. Bien, nosotros que venimos de la iglesia, somos personas que estamos a favor del diálogo y no entendemos que diálogo sea complacencia, ni cesión de ningún derecho, ni traición cuando es verdadero diálogo. Cuando es entretenimiento y veleidades, eso no es diálogo, eso es otra cosa. Eso es juego a dialogar, pero no es dialogar. Bueno, pues aceptamos ese reto y me recuerdo que la responsable de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido le pidió a Monseñor Ciro, que era el obispo de Pinar del Río, que él presidiera el diálogo, porque era en el gobierno provincial, irían compañeros de la nación, etcétera, etcétera. Y Monseñor Ciro, que ha sido siempre un obispo Espada, dijo, no, cuando yo nombro director y miembros del consejo editorial de una revista, lo son de verdad. Y los que van a ir al diálogo son ellos. Y lo que ellos digan ahí va a tener la aprobación y el apoyo del obispo de Pinar del Río. Yo confío plenamente en ellos y tuvimos un diálogo de 4 horas y media en la sede del Poder Popular. Era el año 1997. Ni Vitral tuvo que ceder nada, ni el gobierno tampoco cedió nada.
pero eso no impidió de que pudiéramos presentar nuestro ser y nuestro quehacer y decirle al gobierno directamente nuestro programa y después escuchar de ellos lo que no les gustaba. Bueno, pues escuchamos, tomamos nota y seguimos según nuestro programa. Evidentemente, en algunas ocasiones después nos recordábamos en nuestras reuniones, oye, que dijeron esto en el diálogo. Ah, muy bien, pero estos son nuestros principios y estos son nuestras visiones de futuro. Y esta experiencia que no he escrito todavía, fue quizás un antecedente a los actuales intentos de diálogo que, mira, en aquella ocasión, pues se dio de manera civilizada y pacífica. No salió nada de ese diálogo, pero fue una experiencia, vamos a decir, para recordar. Bueno, yo creo que no podemos seguir demorándonos, pero como tú digas, ahora sí, convivencia. Sí, bueno. Yo quisiera, para ir un poco más rápido, creo yo, y no aburrir a nuestros oyentes o a los que están en las redes, quisiera ahora ir ayudándome de una presentación acerca de lo que vino después de Vitral y el Centro Cívico en ese mes de octubre del 2007, en que fundamos el Centro de Estudios Convivencia, aunque comenzó esta vez al revés. Comenzó por la revista Convivencia y después vino el centro. Así que si me lo permite, vamos a ver si podemos compartir esa presentación. Entonces, como te decía, el equipo que salió del proyecto del Centro Cívico y Vitral, nos tomamos unos meses de reflexión, unos meses sabáticos de oración, de reflexión, de pensamiento, y decidimos seguir con los mismos objetivos, pero con un proyecto distinto. Y así salió el Centro de Estudios Convivencia, que contrariamente a cómo surgió el Centro Cívico y Vitral, que surgió primero el Centro de Formación y después la revista, en este caso nació primero la revista y después el Centro de Estudios. Ahí tienes el logotipo, que evidentemente es un remedo, una reinvención del vitral multicolor. Como puedes ver, son rostros, porque es el rostro de la persona humana con quien queremos compartir, convivir y dialogar. Y entonces unos miran a la derecha, otros miran a la izquierda, unos miran arriba, otros miran abajo, en esa pluralidad, en esa diversidad que es también la de el medio punto del vitral multicolor. Pero si te fijas, tiene como en los rompecabezas unos empastes, unos enganches, unas conexiones, diría hoy, entre cada uno de ellos para ir conformando la nación en que quepamos todos. El lema de nuestro centro es Pensando Cuba. No es pensar Cuba desde fuera, como si nosotros no fuéramos parte. Es pensar Cuba con todas las partes, incluso la isla y la diáspora. Y ahí está, para todos los que nos están viendo, en esta directa, nuestra dirección de la página web, centroconvivencia.org. En Cuba está bloqueada, pero se puede ver con un VPN. Y en otros lugares, pues, ahí está todo lo que somos y hacemos. ¿Qué somos? Empezamos por ahí antes de lo que hacemos, porque la identidad es muy importante para nosotros. El Centro de Estudios Convivencia es un espacio plural e incluyente, no partidista y no lucrativo de la sociedad civil, y no partidista. Bueno, no partidista porque habíamos considerado que si éramos independientes del Estado e independientes de la institución Iglesia, aunque seguimos siendo católicos y parte de ella, pero también consideramos que para servir mejor a todos y para ser más incluyente,
debíamos ser también independientes, además del Estado y de la Iglesia, de nuestros hermanos de la sociedad civil, de la oposición partidista. Y en ese sentido tenemos buenas relaciones con toda la sociedad civil, como tenemos excelentes relaciones con la Iglesia, pero nos consideramos un proyecto independiente para poder servir a todos. Y ese servicio consiste en inspirar, crear, difundir ideas y soluciones a través de estudios, de prospección estratégica y de iniciativas de formación ética y cívica. Como nosotros en nuestra experiencia personal recibimos de la Iglesia esa formación ética y cívica, consideramos que es una base indispensable para que nuestros compatriotas, para que la nación cubana se reconstruya a sí misma a través de la educación, de esa formación en valores, en virtudes y en compromiso cívico. Por lo tanto, el Centro de Estudios de Convivencia es un centro de pensamiento, pero también de propuestas, no es un centro teórico, es un laboratorio de pensamiento, lo que hoy se conoce como think tank, un taller de ideas y propuestas que está conformado por ciudadanos de diferentes opciones. El centro no tiene por sí mismo una ideología o una filosofía. Está compuesto por personas de diferentes filosofías políticas, opciones políticas y religiosas que estén interesados en debatir, crear ideas, hacer estudios y proponer soluciones. Decíamos que teníamos 15 minutos para quejarnos, 45 minutos para buscar soluciones de cada una de las horas de Cuba. El centro intenta también contribuir a la unidad en la diversidad. No se trata de una unidad, uniformidad, sino unidad en la diversidad de la plural nación cubana. Somos mestizos, mestizos en la raza, mestizos en la cultura, mestizos sincréticos en expresiones religiosas, etc. Tendiendo puentes de convivencia, lo dice el nombre de nuestro proyecto, que es nombre y programa y mística. Somos puentes, queremos ser puentes de convivencia, estudio y cooperación entre los dos pulmones de la isla y de la diáspora. Es decir, consideramos que la nación cubana vive con dos pulmones, respira con dos pulmones, los cubanos que vivimos en la isla y todos los cubanos que dispersos por el mundo siguen amando y sintiéndose miembros de la nación cubana. Difunde ideas el centro y propuestas constructivas por medio de las nuevas tecnologías, especialmente la revista digital Convivencia, talleres de estudio y también nuestras redes sociales. ¿De dónde vinimos? Ya lo hemos dicho, aquí está en un esquema. Tenemos más de 25 años de experiencia y trabajo sistemático con los mismos objetivos, pero en dos proyectos que han sido uno continuidad de otro. De 1993 a 2007 en el Centro de Formación Cívica y Religiosa, como te explicaba, con su revista Vitral. Después, en el 2017, surgió la revista Convivencia y un poco más adelante ya nos consolidamos como centro de estudios entre la isla y la diáspora. Continuamos el itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba, iniciado, muy poco iniciado en el centro, pero con unos estudios ya sobre economía y medios de comunicación, pero eso lo seguimos en Convivencia. Bueno, si bien te dije que no teníamos, que nuestro centro no era partidista, no tiene una ideología determinada, sí tenemos fuentes de inspiración. Aquí quería presentarle algunas de esas fuentes de inspiración, como es el humanismo de inspiración cristiana. No somos confesionales, aceptamos a todos e incluimos a todos, pero los valores y las virtudes del humanismo de inspiración cristiana son una de nuestras fuentes de inspiración.
también lo es el proyecto de nación que fundaron Varela y Martí, cuya fuente de inspiración también estuvo en el humanismo cristiano. El personalismo comunitario y fraterno, aquella obra de Emmanuel Mounier, de Paul Ricoeur, etc. La educación liberadora y concienciadora de Paulo Freire y otros educadores de la tradición latinoamericana. Una sociedad incluyente, plural, participativa, abierta al mundo, el Estado de Derecho laico, democrático, con instituciones fuertes. Creemos que sin instituciones fuertes no hay posibilidad de una democracia sistemática de calidad, una economía social de mercado, y creemos en estas frases que dieron fundamento a la nación. No hay patria sin virtud, que dijo el padre Varela en sus cartas al Pidio, y creemos en el mejoramiento humano y en esa fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos que Martí quería que se inscribiera en la bandera de la nación cubana. Y sobre todo esa ley primera de la República, que es también la primera ley de nuestro centro, que es el culto a la dignidad plena del hombre. Ahora quería compartirte la visión que tiene el centro sobre sí mismo y sobre el futuro de Cuba. Y queremos que el centro sea un laboratorio de pensamiento con prospección estratégica y una escuela de educación ética y cívica. Queremos que el SEC sirva también a Cuba ahora y después del cambio necesario, aportando pensamiento plural, incluyente y que contribuya a la edificación de consensos basados en una ética de mínimo y pueda impactar positivamente en el debate público. Aquí quería contarte una de las partes de un libro infantil que más me impactó en mi infancia, Alicia en el País de las Maravillas. Y Carol, en una de las escenas, está Alicia perdida en el laberinto aquel, no sabía dónde estaba la salida, y aparece el gato que siempre sonreía, el gato sabio, y Alicia le dice, dime para dónde está la salida. Y el gato le dice, bueno, primero dime hacia dónde tú quieres ir y yo te diré por dónde está la salida. Bueno, pues esto que parece un cuento infantil, y lo es en cierta forma como podemos representar, vamos a decir gráficamente, esa necesidad que tiene Cuba de saber hacia dónde quiere cambiar. Todo el mundo en Cuba quiere cambios, evidentemente, unos cambios de verdad, otros cambios cosméticos, pero que cambie la situación de Cuba, evidentemente. Ahora, es importante para la salida hacia el cambio saber primero hacia dónde queremos cambiar. No vaya a ser que perdidos en el laberinto entremos en otro laberinto sin quererlo, pero sin previsión estratégica y prospectiva de propuestas. De manera que esa es una de las visiones que tiene el centro sobre sí mismo. Y también que logre integrarse y participar en la comunidad internacional de think tanks, universidades y otros centros de estudio para actualizar su nivel académico, como lo estamos haciendo, intercambiar estudios, trabajar por la apertura, las relaciones e integración de Cuba en la comunidad. Una visión que tenemos también como nación, contribuir con nuestro trabajo a que Cuba sea una nación libre y próspera, en la que sanemos el daño antropológico causado por el totalitarismo y avancemos hacia un desarrollo humano integral. Estos son dos conceptos que forman parte de la escuela de pensamiento de nuestro centro. Creemos, y lo hemos estudiado, fue parte de mi tesis de maestría en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, el daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba. Evidentemente, si ahora mismo estamos diciendo que la pandemia de año y medio está causando una fatiga pandémica, que es un fenómeno psicológico que marca el comportamiento humano, imagínense ustedes más de 60 años
viviendo con restricciones, con confinamientos espirituales, con confinamientos de pensamiento, de actuación en una sociedad controlada completamente por el Estado. Pero no es solo definir y diagnosticar el daño antropológico, que es probablemente el desafío más grande que tengamos en la reconstrucción de Cuba, porque la economía más largo o más corto se reconstruirá, la política con instituciones fuertes también, pero la persona humana, sanar un daño dentro del alma de la nación es muy difícil. ¿Hacia dónde? Hacia un desarrollo humano integral, es decir, hacia el desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana. Que Cuba cultive una educación para la libertad y la responsabilidad para que supere ese analfabetismo ético y cívico y nos enseña a pensar con cabeza propia, con conciencia crítica, en el ejercicio de una soberanía ciudadana dialogante y solidaria. Es decir, no hay defensa posible de la soberanía nacional sin defender en la base la soberanía de cada persona, de cada ciudadano, y superar para ello el analfabetismo ético y cívico producto de tantos años de indoctrinamiento. Y que Cuba alcance con todos y para el bien de todos una convivencia fraterna, incluyente y laboriosa, reconstruyendo el multicolor entramado de la sociedad civil. Nuevo nombre y protagonista de una democracia de calidad. Aquí están como las tres visiones fundamentales sobre Cuba. Un desarrollo humano integral para sanar el daño antropológico, una educación para la libertad y la responsabilidad para superar el analfabetismo ético y cívico, y la reconstrucción de la sociedad civil en ese tejido multicolor que es el nuevo nombre de la democracia. La misión, por tanto, tiene que ver con esa visión: crear pensamiento plural y perspectiva estratégica, ofrecer educación ética y cívica y generar propuestas de soluciones pacíficas y también un debate público con cubanos de la isla y de la diáspora. Los objetivos del centro son 4: organizar encuentros de académicos, profesionales y expertos radicados en Cuba y en la diáspora como un ejercicio de adelanto para generar pensamientos, fórmulas y debatir visiones y propuestas a corto, mediano y largo plazo. Organizar talleres de educación ética y cívica con 14 cursos contenidos y publicados en el primer libro de texto de ética y cívica que se ha hecho dentro de Cuba y se ha publicado para Cuba después del año 1959. Ese libro de texto con sus 14 cursos, ya con las clases, los encuentros preparados, está a disposición de todos ustedes en nuestra página web de manera gratuita. Hacer uso de los medios de comunicación, la nueva tecnología en las redes sociales para difundir el pensamiento fomentado en el centro, especialmente mediante su revista bimestral, un boletín semanal y las columnas diarias del Consejo de Editores con temas cubanos, que también pueden encontrar en nuestro sitio web. Y poner en práctica sus visiones y propuestas en microproyectos. Los microproyectos son como pequeños ensayos a muy pequeña escala mínima de lo que proponemos teóricamente. Esas son las mismas líneas de trabajo que les he explicado. Aquí tenemos la revista sociocultural Convivencia, algunas de sus portadas que pertenecen a artistas, fotógrafos, diseñadores. Tenemos más de 1 millón de hits mensuales en 45 países, con más de 6.000 suscripciones en la intranet en Cuba. Y para solicitar el boletín semanal puede dirigirse a esa dirección de correo electrónico yoandi@centroconvivencia.org. Los cursos que les mencionaba, y ahí está la fotografía de nuestro libro de ética y cívica, son 14. Somos personas, como ven, comienza desde lo personal. Somos familia, se va agrandando el espectro. Vivimos en sociedad, mi barrio, una comunidad. Reconstruir la sociedad civil, los valores humanos, los derechos. Piense que ponemos valores humanos incluso antes de derechos
humanos, porque no hay derechos humanos sin valores, sin una ética, que es el curso número 8. El curso 9, educamos para la libertad y responsabilidad. El 10, somos trabajadores, somos pequeños empresarios para empoderar a los trabajadores por cuenta propia, a los emprendedores privados. Aprendemos economía, somos universitarios y aprendemos dinámicas de grupo para participar mejor. Y aquí tenemos las temáticas de prospección estratégica que conforman nuestro itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba. Hemos hecho a lo largo de los años, de los últimos 6 años, encuentros dentro de la isla y con representantes de la diáspora cubana en la Universidad Internacional de la Florida y en la Universidad Francisco de Vitoria. Economía, propiedad, trabajo y seguridad social. Este informe y todos los demás están en nuestra web bajo la pestaña que dice propuestas. Tránsito constitucional y marco jurídico complementario. Educación, cultura, agricultura, medios de comunicación y TICs, ética, política y religión, gobernabilidad, gobernanza, sistema de salud en el futuro de Cuba y cómo enfrentar la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, identificados por los pensadores, los estudiosos del centro como los 3 desafíos después del cambio más difíciles de superar: la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad social, ciudadana. Y tenemos todavía unos nuevos hitos en ese itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba: la memoria histórica, justicia transicional y reconciliación nacional, la pena de muerte, el desarme y la paz, ecología, medio ambiente, desarrollo sostenible, vivienda, servicios, energía, integración regional, mundial y global y otros. En los primeros 6 informes, además de en la página web, se ha publicado en un libro en colaboración con la editorial Hipermedia que se llama Cuba busca una salida. Precisamente inspirado en esa narración infantil que decía: hay que saber hacia dónde se quiere ir. Este libro está disponible en Amazon.com a un precio muy módico y quiere de alguna manera poner a disposición de la sociedad civil cubana, de las personas que dicen fuera que Cuba no es capaz de tener otros proyectos alternativos, pues aquí tienen los primeros 6 informes y los otros 5 están también en la página web. Martí dijo: pensar es prever. En prever está todo el arte de salvar. Guiar es prever. Y prever es la cualidad esencial en la constitución y gobierno de los pueblos. Es importante, vuelvo a decir, que todos busquemos el cambio pacífico, civilizado, respetuoso, pero también entre todos debemos consensuar hacia dónde queremos salir. Prever, que es una manera, que es el arte de salvar el futuro de la nación. Aquí ven algunos de los encuentros del itinerario de pensamiento, tanto en nuestra sede, que fue confiscada, ahí como ven en la fotografía de la izquierda, y también en la Universidad Internacional de Florida a la derecha. Aquí vemos el segundo encuentro, que fue sobre tránsito constitucional y marco jurídico, también dentro de Cuba y en la diáspora. Ya en el tercer encuentro no teníamos sede suficiente como para reunirnos físicamente, y lo estamos haciendo de manera virtual. Antes de la pandemia ya habíamos empezado a hacer. Y por ejemplo, el tercer encuentro, que fue sobre la educación en el futuro de Cuba, visión y propuestas, y otro acerca de la agricultura, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Como ves, en el quinto encuentro tratamos un tema ya no sectorial, sino un tema más transversal: ética, política y religión en el futuro de Cuba, teniendo en cuenta las necesidades de reconstruir ética, política y religiosamente la nación.
También en el quinto encuentro tratamos al día siguiente el tema de la gobernabilidad y la gobernanza en el futuro de Cuba con sus visiones y propuestas. Y aquí, después del quinto encuentro, hicimos un sexto que todavía está en construcción el informe, pero antes de salir de esta presentación quisiera dejarles nuestros contactos en la página web centroconvivencia.org, con VPN dentro de Cuba porque está todavía bloqueado, en Twitter @cconvivencia, en Facebook Centro de Estudios Convivencia, y en mi email es dagoberto@centroconvivencia.org. En cualquiera de esas redes pues estamos a su disposición para abundar, aclarar, ampliar cualquier duda. Y con esto terminamos esta presentación. Espero que haya satisfecho de alguna manera lo que me preguntabas acerca de qué cosa y qué hace el Centro de Estudios Convivencia. Sí, y de hecho, bueno, quiero preguntarte, tengo varias preguntas que me han surgido después de tu presentación. Una de ellas es que me parece un proyecto, o sea, de curación, o sea, en el sentido más etimológico de la palabra, incluso curar, ¿no? De cuidar, de sanar, de restaurar, ¿no? Y en ese sentido me hacía como mucho clic también el hecho de que rescaten, bueno, lo que estás llamando como la diáspora de Cuba, y reconectar, porque creo que es parte también de ese proceso de restauración. Pero sobre todo lo que me genera como mucha inquietud y quisiera escuchar un poco más es ese proyecto de convivencia, ¿no? O sea, de cómo se puede construir, sobre todo en el caso de Cuba, que como dices es una nación dañada, o sea, de manera muy profunda, cómo se puede construir ese diálogo entre partes que son distintas, sobre todo pensando que de alguna manera el centro con su propuesta hace también una crítica al modo en el que el Estado cubano ha gestionado el conflicto históricamente desde el año 59 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa desde el Centro de Estudios Convivencia ese diálogo entre partes distintas y digamos, ese pluralismo que en términos políticos me recordaba a Chantal un poco también? Sí. Bueno, me encanta que hayas identificado la curaduría que se hace en las artes plásticas y también en otras disciplinas, pero yo creo que es algo que tendremos que incorporar fruto de esta directa, gracias a Anaeli, porque es totalmente coherente la curaduría con el término de sanación del daño antropológico. Y es también coherente con una inspiración bíblica del Génesis, que es universal, no es patrimonio solo de los religiosos, que es que en el Génesis, en ese relato poético que no tiene, no hay que darle una lectura así lineal, como tú sabes, aparece una frase que tiene en latín, cataloga a la persona humana como imago Dei, imagen de Dios. Hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen, dice Dios. Y de ahí, en la primera versión de la Biblia, la Vulgata, apareció el término imago Dei. Es decir, cada persona humana es imagen de Dios. Por lo tanto, es sagrada y objeto de toda consideración y respeto. Luego, si en artes plásticas la curaduría es cuidar de la imagen que se pone, en el centro consideramos que la sanación antropológica es la curaduría de la imago Dei que cada uno de nosotros tiene indeleblemente grabado en su naturaleza y que no puede perderse la esencia. Lo que se ha dañado son las dimensiones, las facultades, en la manera de convivir. De manera que ese comentario tuyo me gusta mucho, lo usaré de ahora en adelante, dándote el crédito
pues el centro de alguna manera es también otra curaduría. Quiero insistir en que no nos consideramos, por supuesto, y esto es algo, parece verdad de perogrullo, pero aunque es holístico nuestro trabajo, no nos consideramos abarcadores de todo ni de todos. Invitamos a otros centros y no me detuve mucho en eso, pero tenemos colaboración con otras universidades y centros porque creemos que siempre es incompleto el trabajo que haga un proyecto. Lo segundo que comentabas era cómo de alguna manera se puede ir edificando convivencia, construyendo convivencia. Bueno, pues tenemos de alguna manera como 3 peldaños. Bueno, todo lo que se haga para el futuro de Cuba tiene que ser paso a paso, step by step, dirían. Es decir, la gradualidad forma parte también de nuestra concepción de trabajo. La gradualidad. Y en esa gradualidad, el primer escalón es, se edifica convivencia sanando, en primer lugar, el daño antropológico. Es decir, hay que tener presente que los protagonistas, todos nosotros, los de la isla y los de la diáspora, estamos de alguna manera heridos. Y nadie le va a proponer ir a una fiesta, a un convite, a alguien que tiene una herida. Primero hay que ir y asistir y curar esa herida y después al convite nacional. De manera que por eso a lo mejor, desde nuestro punto de vista, a veces fracasan o terminan de una manera abrupta o no tienen sistematicidad algunos proyectos, tanto del Estado como de la Iglesia, como de la sociedad civil, porque a la primera herida que sale en las relaciones interpersonales decimos, es que es mala. No, esa persona no es mala, está herida como yo y como tú y como el otro. De manera que esa compasión del buen samaritano que recoge a la orilla del camino, todos los cubanos estamos en la cuneta de la historia hace 60 años. Hombre, hay algunos que ya hace tiempo salieron de la cuneta, pero hay que tener como cierto espíritu de compasión para ir sanando en la medida que vamos integrando y consensuando. El segundo escalón para la convivencia es la educación, que es el único instrumento democrático que puede ayudar a la sanación, a la curaduría. La educación es como el cemento, es como el aglutinador de los ladrillos de la reconstrucción de Cuba. Cada persona debe encontrar el bagaje, la formación, pero no estamos hablando de conocimiento intelectual solamente, inteligencia emocional para administrar bien nuestros ímpetus. Una de las dificultades que tenemos los cubanos es que somos impetuosos, de manera que necesitamos toda inteligencia emocional. También necesitamos de dinámicas de grupo, es decir, formar para el diálogo, para la negociación, para el consenso. No se puede descalificar de primera al otro porque yo no esté de acuerdo. Despenalizar la discrepancia. Muchas veces, y está bien, criticamos cuando las estructuras oficiales penalizan la discrepancia. Y claro que hay que reconstruir eso también. Pero muchas veces arrastramos ese daño heredado de las estructuras totalitarias y decimos, todo el que no piensa como nosotros, pues no está descalificado. Y el tercer escalón, que no es de menor importancia, es aprender a edificar, a construir consensos desde una ética de mínimos. Adela Cortina, una profesora de ética de la Universidad de Valencia, a quien conocemos y a quien hemos estudiado muchísimo, tiene un libro que se llama así, Ética de Mínimos para la reconstrucción de la sociedad civil. Se quiere construir consensos desde los máximos, es decir,
o todo, y eso es una herencia del totalitarismo. Hay que buscar mínimos comunes denominadores, es decir, 4 puntos, 3 puntos. ¿Qué es lo que queremos? Pues libertad a los presos políticos, bien, respeto a los derechos humanos, que sean mínimos, porque después cómo se va a perfilar el rostro, el perfil de la nación, eso ya es para el debate parlamentario, cuando haya ese espacio institucional. Mientras tanto, para ahora hay que aprender, que debemos todos aprender a construir consenso sobre una ética del mundo. Todo esto es creyendo en la fuerza de lo pequeño, que es otra de las místicas de nuestro centro. Es decir, no se puede hacer todo con todos al mismo tiempo. Eso es uno de los mitos de los totalitarismos y de los populismos contemporáneos. Ni todo, cuando la Revolución Francesa, estoy seguro que muchos franceses ni se enteraron de la toma de la Bastilla. No hagamos mitología de la historia. Ninguna revolución ha sido con todos, ni las pacíficas de Europa del Este, ni la de la extinta Unión Soviética. Todo empezó por creer en la fuerza de lo pequeño, en la eficacia de la semilla, en el sembradío de la virtud y de los valores, y en un pequeño grupo, que es lo que Medardo Vitier, el filósofo más importante del siglo XX en Cuba, el padre de Cintio, escribió en un libro antológico que se llama Las ideas filosóficas en Cuba. Dice, él habla de unas minorías guiadoras, que no son para nada a los caudillos a los que estamos acostumbrados, sino minorías que se han sanado entre sí, minorías que se han educado en la virtud y minorías que han encontrado en la savia de las raíces de Varela y de Martí esa especie de alimento espiritual para fundar una nación en la que quepamos. Eso me parece, muy interesante, porque casi los proyectos, esta dimensión que queda como oculta, ¿no? Que tiene que ver con lo afectivo, y es el dolor como una experiencia importante también en la Cuba que vivimos, que por supuesto no nos iguala, porque ningún dolor se experimenta de la misma manera, ni nos va a homogeneizar, pero que es algo que nos conecta también, nos liga a las otras personas de distintas maneras, pero que hay que pensar en él. O sea, creo que es como... Y una última precisión, por lo menos de mi parte, se me queda algo muy importante. Es el primer proyecto que conozcamos en que se organiza dentro de Cuba también para la diáspora. El concepto diáspora para nosotros no es para eliminar la palabra exilio de ninguna manera, es para incluir todas las generaciones de cubanos desde el exilio histórico del principio hasta los últimos cubanos que han salido para estudiar, para trabajar, para buscar un proyecto de vida diferente. De manera que diáspora, que es otro concepto bíblico, incluye a todos. Y casi siempre estamos acostumbrados a que se hicieran proyectos en la diáspora y se convocara a personas de dentro de Cuba. Bueno, pues quisimos hacerlo al revés, porque pensábamos que las raíces fundacionales también tienen que ver con el territorio, con una especie de humus de ambiente. Y por otro lado, tener en cuenta que las diferencias generacionales no son dañinas para una nación en que quepamos todos. Yo lo veo como un árbol. Aquellos que en los años 60 sufrieron tanto, son nuestras raíces. Sin ellos no podemos ni fructificar, ni florecer, ni fructificar. De manera que yo veo que el conflicto generacional es una idea pacata, es una tienda por departamento de la nación que queremos. No, el exilio histórico y los que en Cuba permanecieron y murieron aquí de la década aquella de los 50 y los 60 son como nuestras raíces, y sin ellos no podemos vivir. Después vino el tronco de los años 70 y 80 allá y aquí,
incluido Mariel, los éxodos masivos, y también en Cuba el despertar de la sociedad civil. Y por fin, esto que vemos ahora, que es la floración de un árbol maduro que va diversificando sus ramas, que va creciendo en su follaje y que precisamente por eso tiene que tener más savia histórica de las generaciones anteriores, porque no se pueden hacer flores y frutos sin esa savia. Esa visión de herencia y de comunión generacional me parece importante para la convivencia. Dagoberto, ya sé que me dijo que son 15 minutos para la queja nada más, pero hay una pregunta que me gustaría hacerle porque creo que compartir también su experiencia puede ayudar ahorita a otras organizaciones, colectivos, grupos, personas que están pensando también cómo organizarse y movilizarse. Y es justamente cómo existir, resistir desde Cuba. Y en su caso particular, digamos, la experiencia que le puede haber legado también la iglesia, ¿no? Como institución que lleva existiendo y resistiendo también siglos. Entonces, no sé si pueda compartir un poco. Sí, muy brevemente para no aburrir, pero tengo que hablar entonces ahora desde el testimonio personal, desde la experiencia personal. Evidentemente, el ser humano es más fuerte a los embates de las circunstancias cuando es más fuerte interiormente. Es decir, nadie puede resistir los embates de la represión, de la persecución, de las discordias, de las divisiones entre cubanos, si no hay un alma fuerte. Es decir, si no somos virtuosos, la palabra virtud, que forma parte de la Fundación de Varela, viene del latín vir, fuerte, fortaleza. Entonces, no hay patria sin virtud. Significa para nosotros que tenemos que fortalecernos por dentro. Una experiencia personal mía es que la iglesia me ha dado, y que no es privativo para los católicos ni para los cristianos, es para cualquier ser humano, eso que se llama mística, que es como la fuerza, el dínamo, como se diga, interior, que cuando vienen los palos por fuera, tienes una consistencia, una especie de densidad espiritual que te ayuda a la resiliencia. Esto no es una predicación, vamos a decir así, desencarnada y espiritualista o pietista. No. Esto es experiencia personal. Cuando ya no te da más la liga exteriormente, lo único que puede cohesionar la integridad personal es tener una espiritualidad fuerte. Lo segundo, cuando se ha vivido 60 años en un clima de confrontación, de crispación, de lucha de clases, de odios, de división, de enemigos reales o inventados, de una narrativa épica basada en un lenguaje guerrerista, Estado Mayor, operativo, puesto de mando. Eso es el lenguaje que forma parte de nuestra existencia, pero también el espíritu donde hemos nacido. Eso es semillero de odio. Luego, la nación que queremos ayudar a reconstruir no puede dejarse vencer por el odio, ni por la venganza, ni por el rencor. Si el odio y la venganza nos pueden, perdemos. Y perdemos todo. Es decir, perdemos el alma, porque el alma en el sentido simbólico, el alma esencia del ser humano, no. Pero perdemos esa espiritualidad que solamente puede crecer y aumentarse en una dinámica que es completamente ilógica para nuestro mundo de hoy,
que es, como decía San Pablo, locura para para los judíos y necedad para los griegos, es decir, para las dos culturas, que es vencer el mal a fuerza de bien. Esto, dicho así, parecería, bueno, una locura o una necedad, pero en realidad todos los luchadores pacíficos de la historia de la humanidad han podido vencer la tentación de caer en el odio y en la venganza y en la revancha y en usar los mismos métodos que aquellos que nos oprimen. Precisamente diferenciar la esencia, la identidad y los métodos es nuestro mejor aporte a la Cuba que esperamos. Luego, hasta que no aprendamos a vencer el mal a fuerza de bien, a vencer ese espíritu de confrontación a fuerza de convivencia, no habremos podido vislumbrar esa Cuba, esa nación en que quepamos todos. Vamos a caber todos en la medida que cambiemos no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestros métodos. Ante un sistema totalitario hay que ser pluralista. Ante un sistema de lucha de clase hay que fomentar la amistad cívica, la convivencia. Si no, caemos en el mismo, en la misma tentación, en la misma dinámica, pero con otro color político. Y eso puede ser uno de los peligros del futuro. De manera que mi experiencia personal es cada vez que me he sentido tentado a reaccionar, que es una palabra clave, no hay que reaccionar, hay que proponer, porque la reacción es siempre visceral, porque la reacción viola la inteligencia emocional. De manera que cultivemos esa mística que no es patrimonio solo de los que somos aspirantes a cristianos o a católicos, sino que es patrimonio de la ley universal del hombre, de la mujer. Es decir, forma parte intrínseca de nuestra humanidad. De manera que yo por eso es que creo en el mejoramiento humano, por eso es que creo en la utilidad de la virtud y creo en cada uno de mis compatriotas, porque equivocándose o no, pensando de una manera u otra, todos compartimos dos cosas muy importantes. El ser persona humana y por lo tanto el centro, el sujeto y el fin de toda la historia. Y segundo, el ser pequeña y orgullosamente cubanos, hermanos, hermanados por un proyecto histórico, cultural, geográfico, que no ha podido ser borrado ni por el totalitarismo dentro, ni por la diáspora y las culturas hegemónicas fuera. Seguimos siendo cubanos, tú en México, el otro en España. Es que eso me recuerda siempre a Polonia, que fue borrada en varias ocasiones del mapa y sin embargo, decía Juan Pablo II, fue la cultura, fue el alma de la nación lo que nos hizo perseverar. Así también el pueblo de Israel, así también otros pueblos milenarios, y de esa experiencia debemos alimentarnos con toda humildad. Yo tengo mucha esperanza. Yo veo a Cuba como un país que puede aportar humildemente la experiencia de ser el único país del hemisferio occidental que vivió más de 50 años, más de 60, pero más de medio siglo y pudo salvar su alma. Si eso lo logramos con convivencia pacífica y amistad cívica, pues podemos ser verdaderamente esa perla del Caribe, esa isla maravillosa que jamás ojos humanos, ni del alma ni del cuerpo, han visto. Y esto sin chauvinismo, es sencillamente porque somos recipientes de una historia maravillosa de la cual estoy enamorado. Dagoberto, ¿y qué crees que le puede aportar la Iglesia en estos momentos, por ejemplo, a un escenario futuro de diálogo? Pues sí, la Iglesia es una institución milenaria
que tiene mucha experiencia en conflictos. Yo tuve la suerte y el privilegio no merecido de ser durante 8 años miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, que es el organismo de la Iglesia que se ocupa de la solución pacífica de los conflictos, del diálogo, del respeto a los derechos humanos. Es decir, la Comisión Justicia y Paz, que ahora ha cambiado el nombre, pero no el sentido, se llama Comisión para el Desarrollo Humano Integral, se ocupa de precisamente ejercer el servicio que la Iglesia Católica puede ejercer en cualquier circunstancia y en cualquier cultura, que es primero ser semillero de educación en valores. Eso es básico. Lo he dicho como 3 veces, perdóname, pero es indispensable. Segundo, que no es segundo en importancia, sino forma todo una visión holística. Es no solamente semillero de educación, sino primero semillero de espiritualidad, educación, fomento y cultivo de la espiritualidad. Y solo en tercer lugar, mediación y garante de los procesos de diálogo. Algunos quieren reducir a la Iglesia solo a esa institución que se pone en el centro de la mesa y de un lado uno y del otro otro, y ella, por su prestigio o por su experiencia milenaria, sirve de mediadora y también, ojo, de garante que ese diálogo y esa negociación no sea una engañifa, no sea un diálogo fraude. Eso la Iglesia se da cuenta inmediatamente porque tiene muchísimas experiencias. De manera que no reduzcamos el papel de la Iglesia a la mediación y a ser observadora y garante de un proceso de diálogo y negociación para una transición pacífica. Lo contrario sería horroroso. Sino también una institución que al mismo tiempo que sirve de mediadora, sirve de educadora del intelecto y de educadora del alma, del espíritu, de la espiritualidad que Cuba necesita. Dagoberto, y en este contexto actual que está viviendo Cuba, que bueno, cada vez señalan la escalada de la violencia, de la represión, del hostigamiento que siempre han existido en Cuba, que ahorita tienen más visibilidad y pues justamente más denuncias por eso. ¿Qué posibilidades reales hay de un diálogo, como por ejemplo el que estuvo apostando desde noviembre del año pasado el 27N? Claro. A ver, todos los diálogos serios y verdaderos, auténticos, son una apuesta. No se puede confundir la convocatoria, la voluntad de diálogo con los hechos concretos, evaluables de un proceso de diálogo. Yo creo que para que haya diálogo tiene que haber 2 partes o 3 o 4, pero no puede haber un monólogo y llamársele diálogo. Por lo tanto, la primera dificultad es que no se puede dialogar solo entre iguales. La aceptación por parte del Estado cubano de que hay que también dialogar con el diferente, con el que discrepa, con el que disiente y con el que se opone. Porque solamente con la riqueza del que tiene otra visión y otra concepción de la nación podemos hacer entre todos el consenso para construir una nación en la que quepamos todos. Si no, no es martiana ni es bareliana, perdón. Entonces, yo veo que existen serias dificultades para un diálogo, pero como la alternativa al diálogo es la confrontación y la violencia, entonces estamos, comilla, condenados a continuamente estar respondiendo a la confrontación con la propuesta. Pero la propuesta no es el proceso. No se puede condenar a nadie porque proponga,
porque tenga voluntad de diálogo, porque lo ponga sobre la mesa. Esa es la persona a la que hay que felicitar, a la que hay que animar, y animar también a quien se opone o quiere manipular o quiere usar el diálogo para la complacencia y el alargamiento, el ganar tiempo, que no, que esto es un asunto muy serio que puede irse de la mano y puede desembocar en una cosa no deseable. De manera que hay muchas dificultades. Siempre los diálogos en todos los países que han tenido experiencia en eso han surgido en el peor momento. De manera que usemos esa experiencia. El peor momento de Sudáfrica, tanto por la presión internacional y un bloqueo, prácticamente un embargo mundial, como por los muertos en la calle, no pudieron convencer a Mandela, preso de ese régimen, de dialogar con el jefe de ese régimen. Lo mismo pasó en Polonia con Jaruzelski y Solidaridad, y lo mismo pasó en cualquier otro lugar, en la República de Checoslovaquia, en España. Sí, cada país tiene me podrán decir, bueno, pero son otras culturas, son otras circunstancias. Muy bien, eso es verdad, y no se puede copiar mecánicamente las experiencias. Pero ¿será que Cuba y los cubanos somos los únicos que no lo podemos hacer a nuestra forma y teniendo en cuenta nuestra cultura? Yo me resisto a decir que no. ¿Por qué vamos a ser los únicos en este universo? Habiendo en la India los Gandhi, en Estados Unidos los Martin Luther King, en todos los lugares del mundo personas dialogantes, y vamos a ser los cubanos. No, nosotros no podemos porque nosotros somos peores que todas las otras personas del mundo. No, no. Esa es una tentación que puede venir de los que no quieren diálogo, que nos desanimemos. Yo creo que lo más constructivo es no dejarnos tentar por la violencia. Quien cierra el camino, quien cierra la puerta al cambio en paz, abre la puerta a la violencia, sea el Estado, sea sociedad civil. De manera que animémonos, creamos verdaderamente la riqueza que tiene Cuba y perseverar en la propuesta sin caer en la ingenuidad, perseverar en la voluntad de diálogo sin caer en la trampa del diálogo. Pero no será que nos minusvaloramos pensando que proponiendo diálogo ya caemos en la trampa. Eso es pensar de nuestros hermanos cubanos con tanta potencialidad que tiene nuestra cultura, en creer que no es posible, que nos van a engañar. No, hombre, no. Para eso están las personas que están preparadas y que están muy alertas, y para eso también está la transparencia, porque tiene que ser un diálogo con evaluación cívica. Es decir, el resto de la sociedad civil tiene que estar ahí observando, y la iglesia tiene que estar observando, garantizando, mediando. Y eso es posible entre cubanos. Y yo tengo firme esperanza en eso, y creo que debemos prepararnos seriamente con formación ética y cívica para hacer la curaduría del futuro de la nación en la que quepamos todos. Y yo me quedo con esa idea, Roberto, de que hay que aprovechar la potencia que tiene la crisis, la tensión. O sea, es lo único que va a permitir mantenernos ahí, o sea, desde afuera, desde adentro, desde donde estemos. Que estamos en todas partes también. Pues yo te agradezco muchísimo, Dagoberto, todo el tiempo que nos has ofrecido y compartir tu experiencia, no solo del proyecto Convivencia, sino de la larga trayectoria de más de 3 décadas, ¿verdad? Sí, sí, ya. Más de 3 décadas. Bueno, puedo decir más de 4 décadas ya, porque desde los 17 años estoy en este regar, digo de manera consciente y responsable, ¿no? Pero sí, ya son décadas. No hay que dejarse engañar por el tiempo. El tiempo es una convención. Lo importante es
no la cantidad de años que hemos vivido, sino cuántos años tiene nuestra alma, cuántos años tiene nuestro espíritu. Es importantísimo que mantengamos la juventud del alma, porque un alma cansada y vieja no puede, aunque tenga 20 años, soportar este camino y fructificar en este camino. Gracias, Anael. Mantengamos la juventud entonces. Así es. Muchísimas gracias, Dagoberto, a ti, y agradecer también a todas las personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Y nada, invitarles a que sigan a Estratos en próximas ediciones. Muchísimas gracias.